Hace un tiempo, bueno, mentira, hace un tiempo no, en el año pasado, en septiembre. Los niños, sí, están despedidos a la escuela dominical. Pero no me gusta despedir a la gente porque eso está mal, se quedan sin trabajo. Bueno, hace un tiempo, el año pasado, en septiembre, se llevó a cabo el campamento de jóvenes Corazón Primitivo. Lamentablemente no pude predicar en ese campamento, quedé como con unas ganas de dar un mensaje acerca de lo que encierra el tema que vieron allí. Recuerdo que ahí predicaron Joseph, Víctor, Herly, un poco de gente, César, pero una de las predicas que más recuerdo fue, creo que la noche del viernes 16, donde César agarró una galletica y estaba hablando acerca del corazón y el sentir de la iglesia primitiva, de que tenían todas las cosas en común y el mismo corazón, y con una galletica la picaba y cada migajita le iba dando a cada uno de los miembros que estaban allí en el campamento. Eran más de 100 personas, 100, 120 personas, no sé cuántas específicamente, exactamente. Y cada uno agarraba un pedacito de galletica y se la comía. Y comimos casi todos, digo casi todos, pero no me acuerdo si yo comí, a lo más seguro que sí. Pero el hecho es que se sentía muchísimo la presencia de Dios y fue como, aún en la sencillez, poder compartir todos como hermanos una misma cosa. Fue algo muy lindo, ¿verdad? Una muy linda experiencia. Y quedé picado porque no pude predicar. Y bueno, hoy vamos a enfocarnos un poquito en eso, acerca de algo que tenía la iglesia primitiva, la cual carece actualmente de la iglesia de hoy día. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 44 al 47, dice así acerca de los primeros discípulos, los discípulos de la iglesia primitiva. Va a aparecer en la lámina, ahí está. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar un momentico, por favor. Papá, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por este día que nos permite reunirnos como una familia en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Espíritu Santo de Dios, sé que has estado acá desde temprano. Vi como, Señor, tocabas el corazón de Corro, Dios, en la Santa Cena. Muy hermosa, Dios. Te pido, Señor, que seas tú extendiendo de tu gracia y de tu amor para cada uno de los que estamos acá reunidos. Abre su entendimiento, abre mi entendimiento, abre nuestros corazones para recibir el mensaje que tú traes para hoy. Espíritu Santo, planta, Señor, la semilla correcta en tierra correcta, Señor, y que crezca a su tiempo y dé fruto, Señor, fruto para vida eterna. Señor, te pido en el nombre de Jesús que eche fuera todo espíritu contrario a tu presencia y que tomes total control de este lugar. Esta es tu casa, somos casa de oración, somos iglesia misionera y estamos aquí, Señor, para buscarte y exponer tu verdad. En el nombre de Jesús, unge mis labios, unge mi corazón, predica conmigo, Dios. Amén. Ok. Algo que me impresiona de la iglesia primitiva era que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Si bien vemos que este pasaje habla o se enfoca en un término financiero más que todo, porque luego dice que vendían todas sus propiedades y daban su dinero a los pies de los apóstoles y ahí lo repartían a los pobres. No había pobre entre ellos porque entre hermanos cada uno suplía la necesidad del otro. Aunque estamos hablando de un término financiero allí específicamente, cuando dice que tenían todas las cosas en común, yo creo que realmente está hablando de todas, no solo parte económica, sino familiar, espiritual, emocional, todo eso lo tenían en común. Miren esto, bueno, y debido a eso, y a que se reunían en sus casas y tenían ese corazón, Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Vamos un momento al Hechos capítulo 4:32, esto pasa un poquito después, en la misma historia de la iglesia. Ahí está ahí abajo, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este pasaje es sumamente interesante porque dice, y la multitud. La definición de multitud es un grupo grande de gente,
O sea, mucha gente. No recuerdo muy bien, pero hasta este punto por lo menos había más de 3.000 personas en la iglesia de Cristo. Desde que Pedro predicó su sermón, ¡pam!, se convirtieron 3.000. Luego más adelante se convierte en 5.000. Pero el hecho es que por lo menos había más de 3.000 personas. Y la Biblia dice que la multitud de los que habían creído, los muchos que habían creído, eran de un corazón y de un alma. Amados, tenían todas las cosas en común. Estaban conectados mediante el Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Estaban conectados, el mismo sentir, el mismo deseo, los mismos sueños permanecían y se manifestaban en cada uno de los discípulos del primer siglo de la iglesia, la iglesia primitiva. Hoy día, lamentablemente, la iglesia ha perdido eso. No es mentira para nadie que muchos se han desviado. No, esta doctrina, no, que esto para acá, no, que yo soy pentecostal, no, que yo soy bautista, y se odian entre sí. No, que tú no hablas lo que dice Dios, no, y tú tampoco hablas lo que dice Dios, y todo el mundo, ¿what? Y así estamos. Y no solo con esas doctrinas quizás más grandes, sino con cosas pequeñas. Ay, no, que tú crees en la prosperidad, no, que tú no, y se caen casi que, bueno, no se dan a los puños, pero sí se hablan feo, ya no eres mi hermano, no sé qué, ahora, y tal. Y cada vez vamos de mal en peor. Eso no pasaba en la iglesia primitiva. Aunque en medio de la iglesia primitiva estaban los apóstoles, y aún estando los apóstoles, salía falsa doctrina, se manifestaban quienes no eran de Dios y los apartaban. Ok. Más adelante, en ese mismo sentir de lo que pasaba en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, luego de convertirse, escribe a los hermanos de la iglesia en Éfeso lo siguiente. Efesios 4, capítulo 4, versículo del 1 al 6, dice así: Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, o del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Pablo escribe a la iglesia en Éfeso: Yo pues, hermanos, preso en el Señor. Los teólogos dicen, los estudiosos de la palabra dicen que esto lo escribió Pablo aproximadamente en el año 60 después de Cristo, estando preso en Roma. Y aún así Pablo escribió una carta y le decía a la iglesia misterios tan profundos como hablando acerca de la predestinación, del llamamiento eterno, de la caída del muro divisor entre judíos y gentiles, y rogándonos, pidiéndonos que mantengamos el vínculo del Espíritu Santo, la unidad en el Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Y algo que, bueno, voy a hacer unas preguntas ahorita. ¿Quién es tu Señor? ¿Jesús o las riquezas? Respondan. Jesús. Okay. ¿Quién es tu Dios? ¿Yahweh o Jehová, como lo queramos decir? ¿Baal o la comida? ¿Quién es su Dios y mi Dios? Jehová, Yahweh. Ok. Tenemos en común esas cosas. Nuestro Señor, un solo Señor, Cristo. Un solo Dios, Yahweh o Jehová, como queramos decir, Dios, el Padre, para resumirlo. Ok. ¿Qué espíritu tienes? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del mundo dentro de ti? El espíritu de Dios. Tenemos un mismo espíritu. Si eres cristiano, si soy cristiano, tú y yo tenemos el mismo espíritu. Tenemos tres cosas importantísimas en común que nos permiten mantener el vínculo de la paz y la unidad en el espíritu. Pero ahora hay una pregunta que quizás es un poco más amplia. ¿Cuál es tu esperanza? Y yo sé que muchos van a responder una cosa, otros van a responder otra, muchos van a decir Cristo, gloria a Dios, es así. Pero algo que pasa en el cuerpo de creyentes o en la Iglesia Universal es que la esperanza de muchos no es la misma en todos lados. Por ejemplo, me explico. En Venezuela quizás la esperanza de algunos es: necesito conseguir recursos para poder irme del país. Quizás la esperanza de otros es: wow, ojalá esto cambiara. Quizás la esperanza de otros es: no, esto que siga así. Quizás la esperanza de otros es: pero necesito conseguir algo para comer en la noche. La esperanza de muchas mujeres, madres,
y muchos padres es que mi hijo salga de las drogas, que mi hijo deje el alcohol, que mi hija deje de las malas juntas, que pueda graduarse, tener una profesión, que pueda conseguir un buen esposo, una buena esposa, que sea un siervo y una sierva de Dios. Y esas cosas no están mal siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Dios. Pero lo más seguro es que muchas de estas cosas que llamamos esperanza, a los hermanos cristianos en Venezuela, no son las mismas cosas que esperan confiadamente los hermanos que están quizás en Suiza, en Noruega o en Estados Unidos, en otro país. Quizás el sueño de ellos, o la esperanza, donde ellos ponen su esperanza, no está en, bueno, necesito conseguir fondos para irme del país. Quizás no está, porque viven cómodamente. No sé si me trato de explicar un poco lo que trato de decir. La esperanza va a cambiar y va a ser diversa dependiendo de la zona geográfica donde tú te encuentres. Pero Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos ruega que tenemos que tener una misma esperanza. Y si tú eres cristiano, y si yo soy cristiano, si tú eres creyente y yo soy creyente, nuestra esperanza debe ser la misma. A pesar de que existan muchas vertientes, pero nuestra esperanza final es que Cristo venga. Amén. Encontrarnos con Él. Esa es la esperanza del cristiano. Verme con mi amado, encontrarme con Él. Obviamente no todos tenemos esa esperanza, aunque deberíamos tenerla. Y muchos la tenemos, pero no vivimos como si la tuviésemos. Nunca oramos para que el Señor venga. No nos importa que el Señor venga. Estamos implantando, levantando nuestro reino personal y no el reino de Dios en la tierra. Y esas son cosas que tenemos que examinarnos y tenemos que ver. Pablo dice, ustedes tienen que tener una misma esperanza de su vocación, de su llamado, de lo que fueron llamados. Y esa esperanza es Cristo, ven, Señor. La vida eterna. Esa es su esperanza y mi esperanza. Ahora bien, ¿qué es la esperanza? Ahí va a aparecer. La esperanza es una palabra compuesta que significa esperar con confianza. Yo espero confiadamente. Yo espero confiadamente y por eso tengo esperanza. Eso significa esperanza. Según la Real Academia Española, estado de ánimo, dice que es algo anímico la Real Academia, que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Si yo sé que puedo alcanzar algo, anímicamente yo puedo decir, wow, lo puedo alcanzar, y ahí nace la esperanza. ¿Eso qué quiere decir? Amados, la esperanza del cristiano nace en las promesas de Dios. Nosotros esperamos confiadamente en lo que Dios nos ha prometido. Si Dios dice que va a hacer esto, nosotros tenemos esperanza en eso. Esperamos confiadamente en lo que Dios nos ha prometido, porque Dios no miente y porque cumple sus promesas. Ahora bien, la esperanza puede infundirse. Da un ejemplo en el primer culto, un ejemplo de esperanza sencillo. Un padre de familia tiene a su hijo ahí en la casa y lo ve y le dice, para chiquitín, nos vemos en la noche y te voy a traer un regalito. Y se va, pasa el día y el muchachito, si no se lo olvida, está pensando en el regalo que me va a traer papá porque me lo prometió. Y el amigo que me iba a traer un regalo y me lo va a dar y me lo prometió. Y sin saberlo quizás, el padre está gestando, está haciendo nacer esperanza en el corazón del niño. Está esperando confiadamente en su papá que le va a traer un regalo. Entonces llega la noche, llega el papá, abre la puerta, papá, mi regalo. Ay, se me olvidó. Y ese muchacho llorando. Suele pasar. Y rompemos el corazón del muchachito. Y el niñito tuvo una falsa esperanza ahí por algo que nos equivocamos. Pero, ¿qué pasa si el papá le trae su regalo? El niño recibe lo que esperó. Y la esperanza deja de ser esperanza. Y es una realidad. Porque la esperanza siempre es al futuro. Espero confiadamente. Si ya lo tengo, no tengo nada que esperar. Ya lo recibí. Y empieza a poner la esperanza quizás en otra cosa más adelante. Eso es un ejemplo quizás sencillo de esperanza. Ahora bien, Proverbios capítulo 10, versículo 28 nos muestra algo interesante, que la esperanza puede surgir en cualquier persona, seas buena, seas mala, seas justa, seas impía. Dice allí, la esperanza de los justos es alegría. Una persona justa, que no tiene nada que deberle a nadie, una persona que sus pecados han sido borrados, que sus transgresiones han sido borradas, su esperanza le provoca alegría. ¡Wow! ¿Cuándo será el día en que reciba mi galardón? ¿Cuándo será? Alegre espera. Pero también los impíos
las personas hostiles, las personas que están en contra del conocimiento de Dios, también se genera esperanza en sus corazones. La diferencia es que su esperanza muere con ellos y es tragada por el Seol. Llega un punto que su vida se acaba y su esperanza también, porque no creyeron a Dios, porque no buscaron a Dios. El salmista en el Salmo 130, versículo 5, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿Dónde la has puesto tú? ¿En lo que te dice la gente o en la palabra de Dios? El salmista puso su esperanza en la palabra de Dios, porque las promesas de Dios son verdad y son buenas. Gloria a Dios por eso. Amados, Dios es un sabio a la hora de dar esperanza a su pueblo. Cada vez que Dios promete algo, Él genera esperanza en los creyentes. Si Dios dice que hará algo para nosotros, para Israel, nosotros empezamos a creer, esperanzados en que llegue el día de ver lo que Dios ha prometido. Miren esto. En cierta ocasión, vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 23 al 30, para ponerle un poco en contexto. Saliendo Jesús de la región de Judea, se acercó un joven rico para preguntarle cómo hacía para heredar la vida eterna. Ese mensaje lo predicó el pastor en el Congreso de la Misión, muy bueno. No sé si lo van a montar o no, pero les recomiendo que lo vean, es muy bueno el mensaje. Pero vamos a ver la otra aplicación. Y le dijo: maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? El Señor le decía: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno y es Dios. Y le dijo: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo que los cumplía desde su juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces ahí está lo que dice la Biblia. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro empezó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Algo que es interesante de este pasaje es que nuestro Señor Jesús siempre va a decir la verdad, aunque duela. Es así. Llegó un joven rico que guardaba los mandamientos desde su juventud, los guardaba, pero le faltaba una cosa: dejarlo todo, lo que decía el pastor, obedecerle, entregarlo todo y seguirle, tomar su cruz e ir en pos de Cristo. El joven no quiso hacerlo, y Jesús decía: cuán difícil es para un rico entrar en el reino de Dios, porque tiene su esperanza puesta en las riquezas, en lo material, en algo que morirá con ellos. Se mueren y las riquezas que hay las disfrutan de otra persona, y se las entierran con ellos, y vienen los bichos que asaltan tumba y se las llevan. Se acabaron las riquezas. Pero cuando Pedro escucha esto, le dice: Señor, si es difícil para los hombres, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Jesús le dice una verdad: para los hombres ciertamente es imposible. Ningún hombre por su propia fuerza puede ser salvo. Ningún hombre por sus propios medios puede heredar la vida eterna. Nadie puede hacerlo. Pero aunque dice la verdad, también arroja esperanza.
Pero para Dios todo es posible. Para Dios nada es imposible. Diciendo a sus discípulos, pongan su confianza en Dios, crean a Dios y Dios hará. Ustedes humanamente no pueden ser salvos, pero Dios hará una obra magnífica y les dará salvación por medio de Él, por medio de su sacrificio. Es lo que es más inteligente, más interesante, es que Pedro empieza a decir al Señor, hemos dejado mujeres, casas, hijos, hijas, lo que sea, por causa de ti. Y el Señor le dice, sí, bienaventurados, lo recibirán en este siglo con persecución y en el siglo venidero la vida eterna, dándoles esperanza, más esperanza. No hay uno que haya dejado esas cosas por mí que no las reciba aquí y en la vida eterna. Cristo, el dador de promesas, el dador de esperanza. Amados, Jesucristo, cuando estuvo acá sobre la tierra, hace 2000 y pico de años, Él era un símbolo de esperanza para el pueblo judío y aún los que no eran judíos en su época. Cuando Jesús empezaba a hacer milagros, prodigios y llegó un periodo de fama en su vida, en su servicio, la gente que oía, pero va a venir Jesús a una ciudad, y todos querían ver qué iba a decir, oír para qué es lo que tiene que decir y ver qué hacía, porque decían que hacía milagros, que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios. Y hubo un caso relatado en Lucas capítulo 18 versos 35 al 43, que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, y glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. A veces tenemos que meternos en las profundidades de la Escritura y meternos en el contexto. No tenemos idea, porque por lo menos esta porción acá no dice cuánto tiempo llevaba este hombre ciego. No lo dice. No sabemos si era ciego de anteayer, o era ciego de nacimiento, o era ciego de algunos años atrás. No lo sabemos. Lo que sabemos es que no podía ver. Y quizás este hombre sabía, bueno, no quizás, realmente sabía quién era Jesús de Nazaret. Porque cuando pasaba la multitud le preguntó, ¿qué está pasando? No, Jesús Nazareno está pasando. Jesús Nazareno, yo sé quién es Jesús Nazareno, yo he escuchado y sé lo que hace. Pero quizás este hombre en su intimidad, ahí en Jericó, antes de que Jesús pasara, quizás llegó aunque sea una o dos veces a clamar a Dios pidiéndole, Señor, sáname. O quizás este hombre simplemente no tenía esperanza. Soy ciego y no hay avance tecnológico, no me puedo hacer un trasplante de ojos, simplemente no puedo ver, todo lo que veo es algo negro o algo blanco, no sé cómo veo un ciego, pero no sé, no puedo, no tengo esperanza de que pueda ver próximamente. Y escuchar, verlo, quizás si Jesús viniera yo pudiera, ¿sabes?, recibir vista, tener esa pizca de fe. Y tenía esa esperanza allí, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es, pasó Jesús, y cuando pasó la multitud, ¿qué pasa? Jesús Nazareno está pasando por aquí. Hijo de David, ten misericordia de mí. De una vez. Este hombre no iba a dejar pasar quizás la única oportunidad que tuviera de recibir la vista. Creía fervientemente, firmemente. Tenía esperanza en que si Jesucristo escuchaba su voz, él recibiría la vista. Vamos, esto es impresionante. Y algo que es sumamente interesante es que la gente le callaba. Cállate, vale, estás loco, no estás gritando así. Y este hombre no le importó y pegó un grito más duro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David. Era ciego, pero sabía. Y estaba hablando con certeza. Él sabía quién era Jesús. El hijo de David, el único que es el hijo de David es el Mesías. Está hablando, Mesías, Cristo, prometido de Dios, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, porque sé que tú lo puedes hacer. Si tú me escuchares y oyeres mi petición, yo volvería a ver. Y no iba a dejar que su oportunidad pasara.
Y no pasó. Porque Jesús le dijo, tráigamelo para acá. ¿Qué quieres? Quiero ver. Recibe la vista. Y el hombre vio. Y se fue glorificando a Dios y se fue con ellos, alabando a Dios. Y Dios era glorificado. Este hombre recibió su milagro. Asimismo, amados, Jesús daba esperanza a la gente. Los mudos hablaban, los sordos oían, los ciegos veían, los paralíticos caminaban. Jesús era un símbolo de esperanza para su época. Amén. Eso es maravilloso. Otra cosa interesante es que Jesús le decía a sus discípulos, muchas veces les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera, o sea, él mismo tenía que morir, y resucite el tercer día. Y los discípulos cabezones, quizás porque no tenían el entendimiento abierto todavía, a veces Pedro sí, el Señor le revelaba cosas, este es el Cristo, pero de resto, cerrado, y cabezón. Y le decía, yo tengo que morir, tengo que resucitar, y no entendía. Me voy a ir, pero no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré a ustedes. Yo me voy, pero voy a volver. Quizás no entendían qué está diciendo, ¿para dónde se va? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy y les prepararé morada para ustedes. Hermano, Jesús está dando promesas y promesas que deberían dar esperanza a su pueblo. Sí, tú te vas a ir, pero vas a regresar. Y yo puedo esperanzarme en eso, puedo creer fervientemente en eso, puedo esperar confiadamente en eso. Pero de repente, ¡plá!, muere Jesús. Lo crucifican, llevan a la tumba. Y muchos de los discípulos, los 11, quizás perdieron su esperanza, algunos, no todos, y wow, no, se murió, ¿ahora qué hacemos? Ahora vienen por nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y el tercer día, wow, nuestro Señor resucitó, y con cuerpo de gloria se aparecía y desaparecía en cualquier lugar, y se le mostraba a sus discípulos. María, no me toques, no me he presentado aún delante de mi Padre. Y ya se le presentó a los muchachos camino de Maús, y ardía su corazón cuando escuchaba que éste le mostraba las escrituras. Y ¡guau!, apareció ahí en la orilla del mar. Quizás, no me acuerdo si era el mar de Galilea o no sé qué mar, pero ahí estaba Pedro y Juan pescando y se lanzaban al agua y les dio hasta un pescado. Aparecía y desaparecía. Y estuvo muchos días con ellos y les daba enseñanza por medio del Espíritu. Y Jesucristo, antes de su ascensión, antes de subir en la nube, les decía, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de aquí, hasta que reciban poder de lo alto. Porque ciertamente Juan el Bautista bautizaba con agua, pero pronto, dentro de no muchos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Creo que ahí lo puse, porque eso no está en la lámina. Y Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando Jesús le dice eso, ustedes serán bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo, los discípulos le hicieron esta pregunta, que no tiene nada que ver con eso. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sí, Señor, nos está prometiendo el Espíritu Santo, nos está prometiendo el bautismo, nos está prometiendo que recibiremos poder, pero una pregunta, ¿restaurarás el reino? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y aunque parece fuera de lugar, quizás no sé si lo es, yo entiendo el corazón de los discípulos en ese momento y en esa pregunta. ¿Los discípulos de qué nacionalidad eran? Eran judíos, ¿verdad? Eran descendientes, eran hijos de Abraham. Ellos, al igual que los otros judíos que quizás no aceptaron a Jesús, les fueron dadas promesas de parte de Dios acerca de la restauración de Israel. Y ellos tenían la misma esperanza que tenían los otros judíos de la época, de que el Señor había prometido que iba a poner a Israel como monte central, como la primera ciudad, la más importante sobre la faz de la tierra. Y ellos también esperaban eso. Aunque aceptaron al Mesías, no desechaba esa esperanza que ellos tenían, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y alguno de ellos se atrevió a decirle, ¿restaurarás el reino ahorita? Y Jesús le dice, mira, no te corresponde a ti saber eso.
El tiempo y las sazones solamente las sabe el Padre porque la dispuso en su sola potestad. Sin embargo, más adelante el Señor, cuando envía el Espíritu Santo, utiliza a estos hombres de Dios, los apóstoles, para darnos revelación y entendimiento acerca de esa restauración del reino de Israel. Quizás nosotros no entendemos mucho esto porque no somos judíos, pero para un judío, el esperar que Dios hiciera esto era algo glorioso. Vamos, el pueblo de Israel siempre había sido menospreciado. En Egipto fue esclavo, luego lo deportaron a Babilonia, fueron allá esclavos en Babilonia, a otros se lo llevaron para otro lado, los del norte, y están dispersos y aún ni siquiera han regresado todos, la casa de Israel del norte, y siempre han sido el hazme reír de los pueblos, y siempre han tenido conflicto con las gentes y los han rodeado y los han atacado y viven en constante guerra. Para ellos es sumamente importante este cumplimiento. ¿Cuándo, Señor, vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo cumplirás tu promesa? ¿Cuándo? Más adelante hemos visto la historia cómo los nazis le hacían daño al pueblo de Israel, a los judíos, y así sucesivamente. Y lo que el anticristo hará en el futuro también con el pueblo de Israel, también lo hemos leído. Este pueblo ha sufrido. ¿Cómo no va a esperar en esa esperanza? ¿Cuándo vas a restaurar el pueblo? No importa que los discípulos habían creído en Cristo, ellos esperaban eso. Miren lo que decía el Señor, promesas acerca de esa restauración. Pasa a la siguiente lámina, por favor, hermano. Miqueas capítulo 4, versículo del 1 al 4 dice: este es Dios hablando antes de que Cristo viniera a la tierra. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Las promesas y promesas de que Israel, Jerusalén, sería la ciudad, el monte y la cabecera de las ciudades del mundo. Ellos esperaban esas promesas. En Isaías, capítulo 2, versículo del 1 al 4 dice: lo que vio Isaías, otro profeta, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El pueblo esperaba ese momento, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Cuando tú, Señor, vas a levantar a Jerusalén, a Israel, como la cabecera de los montes de la tierra, y cuando tú mismo gobernarás allí, y eso haga que las naciones enteras vengan a ese lugar a escuchar lo que Dios mismo tiene que decir, porque Él mismo les enseñaría. Y de esa nación, Israel, la más pequeña de los pueblos de la tierra, que Dios escogió para sí, en algún momento saldría la ley que regiría, o regirá, porque pasará a las naciones de la tierra. Eso esperaba el pueblo de Israel. Eso esperaban también los discípulos. ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo? Jeremías 33, ahí está, del 15 al 17 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. ¿Qué le decía el ciego a Jesús cuando lo vio? Bueno, cuando lo vio no, cuando escuchó que pasaba. ¿Qué le decía? Hijo de David.
Hijo de David. Eso es un título mesiánico. Eso es una de las promesas de Dios que causaba esperanza en el corazón del pueblo. David, que enamoró el corazón de Dios e hizo hacer pacto con su descendencia, con él y su descendencia. Nunca faltará en tu descendencia alguien que se siente en mi trono. Jesús es descendiente del linaje de David y heredero de la promesa. Él es el cumplimiento de eso. Amados, muchos en el pueblo de Israel, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, no creyeron a Jesús, porque ellos estaban esperando a un Mesías reinante. Ellos estaban esperando a un Mesías que llegara en primera instancia con una espada, a liberarlos del imperio romano que les estaba esclavizando y hacerles libres. Pero nunca entendieron que en la Escritura la Biblia decía o dice que tenía que venir primero Jesús como un Mesías sufriente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ignoraron y fueron cegados y no vieron Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció. Pero Jesús regresará, amados. Regresará y cumplirá esta promesa que Dios prometió a su pueblo. Se sentará en el trono de David en Jerusalén y reinará a las naciones. Esto es lo que conocemos como el milenio, los 1000 años de gobierno de Cristo. Ayer mientras hacía esta prédica me volví loco a buscar cosas del milenio y me estaba explotando la cabeza. ¡Wow! Tan genial el milenio. No es posible que el cordero y el león puedan jugar juntos. Es naturalmente antinatura. El león se come al cordero. Pero algo pasará cuando Cristo venga sobre la faz de la tierra por segunda vez. Cambia geográficamente Jerusalén, Israel. Y también la naturaleza cambia, empieza a cambiar. El niño jugará con la serpiente. El niño de pecho. ¿Cuándo el niño de pecho va con la serpiente? Se la come. Y es glorioso. No les toca a ustedes saber el tiempo ni las sazones. Sé que lo esperan, sé que están esperanzados en la promesa, pero recibirán poder y vendrá el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo también es parte de la promesa de Dios. Amén. Y porque vino el Espíritu Santo, entonces a los discípulos se les fue revelado los acontecimientos que vendrían antes del fin de los tiempos. ¿Y qué pasaría para que otra vez se cumplieran estas cosas? Que Jerusalén se vuelva la capital central sobre la faz de la tierra y esas cosas. Miren esto. El escritor de la epístola de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 28, dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este escritor, por el Espíritu Santo, sabía, ya Cristo vino una vez, relacionado con el pecado. ¿De qué manera? No que él fuera pecador, sino que en su pureza y en su obra, Dios cargó sobre él el pecado de la humanidad, la maldad del hombre. ¡Pum! Murió Cristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Se relacionó con el pecado de esa manera. Pero dice también que volverá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Esperas eso? ¿Estás esperando eso? Porque viene a salvar a los que le esperan. Le estamos esperando. Amados, Dios nos ama. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. En el primer servicio no puse el versículo ahí en la pizarra. Esta vez Omar lo puso. Vamos a leer detenidamente esto. Miren esto. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos justificados, somos hallados justos por la fe, porque creemos en Dios, en Cristo, que es el Hijo de Dios. Y por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Cristo es nuestra paz, nuestra reconciliación. Y por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, gracia regalo inmerecido, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es que estamos esperando confiadamente la manifestación de la gloria de Dios. ¿Esperas tú eso? ¿Espero yo eso? Que Cristo aparezca sobre la faz de la tierra y seamos manifestados como Él es, en gloria. El versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. NTV dice dificultades, porque ellas producen paciencia. NTV dice resistencia. Por medio de las tribulaciones empezamos a adquirir resistencia, y la paciencia produce prueba, que es firmeza de carácter, y la firmeza de carácter fortalece nuestra esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje es brutal. Amados, nuestra esperanza no nos va a avergonzar, en el sentido que no nos va a desilusionar. La esperanza que nosotros tenemos no nos va a desilusionar en el fin de los días. Es genuina, porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo de Dios son las arras de la promesa de Dios, y es lo que nos hace tener la certeza de que lo que Dios ha prometido lo hará. Dios derramó su Espíritu en nuestros corazones, y por medio del Espíritu nuestra fe es avivada, y esperamos con confianza en las promesas de Dios, en que no seremos avergonzados, porque no es una falsa esperanza. Hablando del Espíritu, en Romanos capítulo 8, versículo del 22 al 25, dice lo siguiente: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amados, la tierra fue sujeta a maldición a causa del pecado. Esta tierra donde pisamos nosotros está maldita a causa del pecado, a causa de la desobediencia del hombre. Dios la sujetó a maldición. Y la Biblia dice que la creación gime a una, da gritos de dolor, esperando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en el final de los días. Y lo que es mucho más interesante es que no solamente ella gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que tenemos al Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Si tú tienes al Espíritu Santo, amado, si yo tengo al Espíritu Santo, deberíamos estar gimiendo junto a la creación por esa esperanza, esa manifestación de la esperanza gloriosa, porque Cristo venga y liberta a la tierra de su enfermedad, de su maldición, y a nosotros mismos. Eso es glorioso, porque en esperanza fuimos salvos. Nosotros somos salvos por la fe, no por la esperanza. Ayer, mientras buscaba algo acerca de diferencias entre fe y esperanza, porque es difícil y muchas veces lo tomamos como sinónimo y no necesariamente lo son, buscaba predicadores, personas que me pudieran dar quizás una visión más clara cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza. La fe
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos estudiosos dicen que la fe es aquí y ahora. Es el accionar, ya, Señor. Yo creo, aquí y ahora. Y dicen que la esperanza es esperar con confianza las promesas futuras. La fe sustenta la esperanza. Porque crees, puedes esperar confiadamente. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos fe en Dios. Creemos que aunque no lo vemos, Él existe, ¿sí? Y porque sabemos que Él existe y le conocemos, creemos que todo lo que Él dice es verdad. Ahí entra la fe. Tenemos certeza de eso. Y porque creemos que Él existe y que es real, entonces esperamos confiadamente lo que Él nos ha prometido. Eso es la esperanza. Creo actualmente, ¡pum! Y es un constante hoy, es una constante acción. La Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. La misma fe que tú tuviste en el principio cuando creíste, tienes que mantenerla hasta que Jesús regrese o incrementarla. Y en base a esa fe nace tu esperanza, que es esperar lo que Dios ha dicho. Nosotros vivimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto es interesante. ¿Tú eres hijo de Dios? Amén. Yo también. Pero entonces, ¿por qué esperamos la adopción? El único hijo unigénito, genuino de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Nosotros los demás somos hijos, ¿por qué? Por adopción, adoptados por la fe. Pero Romanos nos dice acá, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No quiere decir que ya no hayamos sido adoptados, fuimos adoptados y por la fe lo creemos. Y fuimos redimidos también. Pero la manifestación visible de esto se llevará a cabo cuando Cristo regrese. Eso es diferente. Tú fuiste adoptado y por fe eres hijo de Dios. Pero visiblemente alguien en la calle te ve y te digo, pero ya va. Tú eres igual que yo. Igual de feo que yo. Porque no se ve. Por los frutos te conocen. Eres cristiano, eres siervo de Dios, sí. Pero visiblemente eres igual que los demás. Aunque eres adoptado. Fuiste adoptado. Pero cuando Cristo regrese, entonces visiblemente se mostrará nuestra adopción. Y seremos revestidos del mismo cuerpo que Él tiene. Un cuerpo incorruptible, inmortal. Que sí se ve, por cierto. Cuando los discípulos veían a Cristo glorificado después de su muerte, cuando resucitó, Cristo podía desaparecer y aparecer en cualquier lugar. Eso no lo puede hacer cualquier mortal. Quisiera yo hacerlo para no llegar tarde al trabajo. Pero no lo podemos hacer. Jesús podía hacerlo, tenía un cuerpo glorificado. Estaba manifestando quién era realmente. Es uno de los tantos ejemplos. Nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo. La redención de nuestro cuerpo. Escuchen esto, el 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. La esperanza no se ve porque es a futuro. Tú esperas algo que va a venir. Cuando llega, la esperanza deja de existir o cambia a otra cosa. Empiezas a estar esperanzado en otra cosa que Dios ha prometido. Por ejemplo, Hebreos 11:6, no está la lámina, dice: porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Tú te acercas a Dios por la fe, creyendo que Él existe. Y también crees por la fe que Él es galardonador de los que le buscan. Pero entiendes y nace la esperanza al saber que los galardones van a venir luego, cuando Él regrese.
y ya empiezo a tener esperanza, empiezo a esperar confiadamente cuando Él regrese, que me va a dar los galardones que me tiene que dar. Más o menos así. ¿Cuál es entonces nuestra bendita esperanza? Si quieren los músicos pueden ir pasando, por favor. Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aguardando la esperanza bienaventurada, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Señor. Ahí está nuestra esperanza. En que en algún momento nosotros, porque creemos, aguardamos confiadamente las promesas y nos mantenemos puros, sin mancha, esperando que algún día nuestro Señor, como lo ha prometido, sea manifestado. Y cuando su manifestación se lleve a cabo, nosotros también seremos manifestados con Él. Miren esto, Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Si, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Estás buscando las cosas de arriba? Las cosas del cielo. Llega un punto en tu vida como cristiano que ya dejas de poner la mirada a las cosas de la tierra. Sí, hay cosas básicas que las necesitamos: comida, bebida, vestido, etc. Un trabajo por el cual Dios nos da provisión. Pero llega un punto donde nosotros, sabiéndonos ya resucitados, tenemos que empezar a mirar las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? A la derecha de Dios, como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, esperando el día en que le toque regresar por su iglesia, que Cristo viene de nuevo. Algo que era interesante es que la iglesia del primer siglo y en la historia de la iglesia, los cristianos se saludaban unos a otros: Maranata. Maranata significa Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Y ese era un saludo real en ellos, en sus corazones. Cuando Cristo subió al cielo en las nubes, dice la palabra que los discípulos se quedaron viendo hacia el cielo y Jesús se perdió allá arriba. Y de repente les aparecieron dos hombres con vestiduras blancas detrás de ellos y le decían: ¿qué están viendo? Galileos, ¿qué están viendo? El mismo Jesús, así como subió, así va a volver. Y desde allí la iglesia espera pacientemente el retorno de nuestro Señor y sabe: mi Cristo va a regresar sobre las nubes del cielo y su iglesia le espera. Y Cristo volverá por su casa. Y entonces allí entendieron: ay, ya entiendo, Él fue a preparar morada para nosotros, Él nos viene a buscar. Entonces ahí entendieron: ay, ya va. Por eso digo que no nos dejaría huérfanos, porque vendría de nuevo. Entonces sale Pablo con estas revelaciones: sí, vino una vez con relación con el pecado, pero vino otra vez sin mancha a salvarnos a todos. Y empieza el Señor a inspirar a los apóstoles a escribir en las escrituras: mira, pasará esto, y pongan la mirada en Israel, que es el reloj profético, y viene el anticristo, y estas son las señales y prodigios, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y habrá terremotos en diversos lugares, y guerras y rumores de guerras. Y todo el mundo: wow, ¿qué está pasando? Y enfermedades, y todo esto será principio de dolores. ¿Y qué? Todo esto se va incrementando. Sí, porque Cristo viene otra vez. Y empieza el Señor a revelar: vengo de nuevo, prepárense, no pierdan su esperanza, vengo de nuevo. Y esa esperanza mantenía firme los corazones de la iglesia primitiva y de la iglesia en su historia, que eran capaces de morir siendo quemados, siendo ahí tirados en el circo romano y comidos por leones,
sabían que Cristo vendría por ellos, no iban a rechazar eso. Cuando los emperadores le decían, niega a Cristo, niega a tu Dios, no puedo, porque mi mirada está puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Cuando Pablo escribe esto en Colosenses, él dice, han resucitado con Cristo, busquen las cosas que están arriba, porque han muerto. Tú y yo estamos muertos a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestra propia vida. Estamos muertos. ¿Y nuestra vida dónde está? ¿Dónde está nuestra vida? Ahí dice, escondida con Cristo en Dios. Está allá. Y cuando Jesucristo, que es nuestra vida, que es tu vida y mi vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces seremos vistos como en realidad somos, un cuerpo de gloria, inmortal, incorruptible, el cual la enfermedad no le hace daño, el cual no puede morir porque es inmortal. Amados, ¿esperas el regreso de Jesús? ¿Oras por eso? La Biblia dice, inspirado por el Espíritu, que sonará la séptima trompeta. Y lo que escuchen ese sonido, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron creyendo se levantarán. Y luego, los que hayamos quedado, si es que estamos vivos en ese momento, seremos arrebatados y transformados juntos con ellos en el aire para recibir al Señor. Y allí vamos a ver a Cristo cara a cara. El anhelo y la esperanza de nuestra vida, que es encontrarnos con Él, se va a manifestar cuando Cristo regrese. Y no falta mucho, amados, y no podemos perder esa esperanza. No falta mucho, y la esperanza tiene que arder en nuestros corazones cada día más. No bajemos la mirada del cielo a la tierra. Cuando Cristo nos hizo poner la mirada hacia el cielo, y le costó mucho, cuando Él venga y nos encontremos con Él en el aire, cenaremos con Él. Las bodas del Cordero se llevarán a cabo. Comeremos con Cristo y Él nos servirá. Y en ese momento aquí en la tierra se va a estar llevando a cabo la ira de Dios. Y la gente aquí en la tierra que no creyó estará diciendo a los montes, montes, collados, caigan sobre nosotros y mátenos, porque no quiero experimentar esta ira. Pero los que hemos creído, los que no hemos perdido la esperanza, estaremos en gloria, alegres. La esperanza del justo es alegría, alegres, porque estamos con Él. Y en ese momento el Señor se va a dirigir a Jerusalén, y allí va a descender sobre el monte de los olivos. Y al pisar el monte, este monte se va a picar en dos, según Zacarías 14. Y geográficamente Jerusalén va a cambiar de forma por el poder de la gloria del Hijo de Dios. Y en ese momento Israel va a estar en guerra, esperando ayuda del cielo. Ellos saben que viene el Mesías, saben que tienen que ayudarle, aunque no entienden que es Cristo, y que ya vino y que está viniendo por segunda vez, y que la primera venida de Él que ellos están esperando es realmente la segunda venida de nuestro Señor. Y cuando Cristo pise el monte y se rompa, los judíos correrán. ¡Wow! Ahí está el Mesías, en nuestra esperanza, y se acercarán a Él. Y cuando se acerquen y le vean, van a ver en el cuerpo glorificado de Jesús, el cuerpo glorificado, que no debería tener heridas, porque no le afecta enfermedad, las marcas en sus manos, lo van a ver herido, lo que decía Corro hoy en la Santa Cena, herido. Y dirán, ¿quién te hizo esas heridas? ¿Quién te hizo daño? Y Jesús le dirá, esto fue hecho en casa de mis amigos. Le llama a Israel, ustedes son mis amigos, y aún así me hicieron daño, pero no importa, yo les amo, porque son las niñas de mis ojos. Y nosotros, los santos, y los judíos que ya han creído antes, vendremos también allí con el Señor y con sus santos ángeles, y veremos esto, y seremos espectadores de ese momento tan glorioso, cuando se encuentre su pueblo amado con el Mesías prometido. ¡Qué glorioso es esto! ¿Dónde está tu esperanza?
clamas, le dices, Señor, ven, ven. Clamas por Israel también. Hablaba con una persona y decía, qué difícil Dios me es orar por Israel, porque no le conozco mucho, porque no le entiendo mucho, pero tú nos dices que tenemos que bendecirle, pero yo no entiendo ni papa a Israel. Y empiezo a ver, Señor, dame tu corazón para con Israel, porque Él ama a Israel. Y la oración cambia. Y algo que nunca voy a olvidar es que hace un tiempo, bueno, eso fue hace unos años, creo que fue en el 2015, yo hablaba con unas personas acerca de por qué vamos a orar porque Cristo venga, así de igualito va a venir, porque está escrito, está prometido. Y ellos me decían ciertos argumentos y yo me puse serio, ¿no? Y de repente en mi casa estaba orando y el Señor me llevó a Apocalipsis 22. Y Apocalipsis 22 dice así, del 16 al 17. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cuando yo vi ese pasaje, el Señor me quebrantó profundamente mi corazón. Porque yo estaba debatiendo y decía, ¿por qué hay que orar porque tú vengas otra vez y vas a venir igual? Pero resulta que si el clamor del Espíritu Santo, que es las arras de la promesa, y es el amor derramado de Dios en nuestros corazones, clama y ora porque tú regreses, ¿cómo yo, si soy un siervo inútil, no voy a clamar por lo mismo? ¿Cómo si la tierra que fue sujeta a maldición gime a una pidiendo que se manifieste los hijos de Dios, que se manifieste el Hijo de Dios? ¿Cómo yo, creyente insignificante, no voy a orar por esto? Y cambió mi mente en ese sentido. Hay que orar, señores, para que Cristo venga, porque viene por nosotros. Vamos a orar. Papá, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tus promesas, gracias por tu pacto. Gracias, Señor, porque nos prometiste que regresarías. Creemos fervientemente, Señor, en tus promesas, que volverás sobre las nubes del cielo, Señor. Y estaremos juntos, los ángeles nos recogerán de todo lugar, Señor. A tus escogidos, a las vírgenes que hemos guardado suficiente aceite, Señor, para encontrarlos contigo en los aires y gozar de tu paz y de tu palabra, Señor. Porque tú hablarás y nosotros oiremos, Señor, y nos recrearemos contigo en tu casa, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, otra vez, para que tú avives la esperanza, Señor, que ha muerto en el corazón de tus hijos, y que el fuego de tu amor encienda, Señor, ese deseo y esa pasión por esperar, Señor, por creer, Señor, que tú regresarás. En el nombre de Jesús, Señor, con acción de gracias.